Ventana a Europa. Ya estamos en nuestra sección Ventana a Europa y le agradezco como siempre al embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot, que nos acompañe en el programa. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Pascal. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues la situación en Turquía y Siria ha concitado una enorme solidaridad internacional y la Unión Europea pues no está ajena a ello. Ha estado participando con su mecanismo de protección civil y ayuda de emergencia humanitaria. Cuéntanos, embajador, si eres tan amable, ¿cómo ha funcionado? Pues efectivamente, Pascal, yo creo que es importante contar un poco a la audiencia mexicana cómo funciona este mecanismo de protección civil de la Unión Europea que vemos, que lo vemos muy valioso frente a desastres como este terrible terremoto. Es un mecanismo que se creó en el 2001, tiene más de 20 años de existencia. Y participan en ello no solamente los 27 Estados miembros de la Unión Europea, sino también 8 otros países europeos, entre los cuales Turquía, y es un mecanismo que nos permite, con una coordinación centralizada en Bruselas por parte de la Unión Europea y una financiación de la Unión Europea que reembolsa mínimo el 75% de los gastos que realizan los Estados miembros, que ponen los medios, digamos, de intervención, pues nos permite ayudar en los países participantes o en otros países para operaciones de lucha contra incendios forestales, por ejemplo, para desplegar personal médico, equipamiento y para repatriar también ciudadanos europeos como tuvimos que hacer en Afganistán y para intervenir en desastres naturales como es el caso actualmente en Turquía. Para ponerlo en contexto, pues en tiempos recientes, por efecto del cambio climático, ha habido graves incendios en muchas partes del sur de Europa, en Grecia, en Portugal, en España. ¿Ahí ha entrado en práctica el mecanismo? Absolutamente, sí, porque además desde el 2019 hemos establecido una reserva que se llama Rescue, una reserva de materiales. Tenemos una flota de aviones y de helicópteros contra incendios, unos planes de evacuación, unos aviones de evacuación médica, unos hospitales de campaña y una reserva de equipamientos médicos, de laboratorios móviles, de camas, por ejemplo, de carpas, en fin, de todo lo necesario en este tipo de desastres, y es lo que hemos también desplegado en el caso del terremoto en Turquía y en Siria. Déjame contarte un poco, ahí son 21 de Estados miembros y 3 de los otros países participantes al mecanismo que han ofrecido 38 equipos de rescate, 1.650 personas en total, y 106 perros también de búsqueda, y nos ha permitido también movilizar esa reserva que mencionaba con 500 unidades de alojamiento, 2.000 carpas, 8.000 camas que se han desplegado en Turquía y también en Siria, que hemos apoyado. Y hemos también desplegado un equipo de 11 expertos para apoyar a las autoridades de Turquía en la coordinación en el terreno de esa asistencia, porque obviamente es el país beneficiario que determina dónde desplegar todos esos recursos, pero obviamente, bueno, es un trabajo, y entonces también hemos aportado asistencia para esa coordinación. Entonces, ese mecanismo, bueno, desafortunadamente frente a una catástrofe de este tamaño, incluso se queda corto, pero obviamente es un apoyo muy importante para cuando se presenta un evento de esa naturaleza en algún Estado miembro, realmente que tengamos así esos recursos centralizados y coordinados que podemos desplegar en el lugar del desastre. Y es tanto para Turquía como para Siria, ¿verdad? Exacto. Siria lo hemos también, bueno, con Siria es más complicado porque ahí
como sabes, hay una guerra civil, hay una relación muy delicada con el gobierno de Siria, pero también hemos activado el mecanismo y Italia y Rumania han sido los primeros dos países que han ofrecido carpas, camas, vestidos, y entonces ya también se está desplegando ahora la ayuda de la Unión Europea en Siria. Bueno, ya donamos también mucha ayuda humanitaria a este país, pero ahí es un apoyo específico para hacer frente al terremoto. Pero obviamente ha sido mucho más fácil el despliegue en Turquía, que es un país participante al mecanismo, además, y mucho más masivos, porque los daños han sido mucho más importantes en Turquía que en Siria. En este momento, la emergencia pues requiere más de la remoción de escombros, o por lo menos la atención de la opinión pública está muy centrada todavía en el rescate de personas. Pero luego vendrá una etapa, embajador, en la que van a quedar muchísimas personas sin hogar. Seguramente habrá campamentos por el tiempo que dure la reconstrucción. En esto también estará apoyando por el tiempo que se requiera la Unión Europea a través de su mecanismo. Así es, bueno, el mecanismo es más para la ayuda de emergencia, digamos, pero bueno, puede durar durante un tiempo. Sistemas de calefacción también aportamos, por ejemplo, con las carpas, etcétera, pero obviamente apoyaremos también a esos dos países para lo que sea necesario para alojar a la gente de forma un poco más duradera, y también para la reconstrucción. Turquía es un país con el cual tenemos una cooperación muy importante, con montos muy elevados, y obviamente pues vamos a enfocarnos sobre lo que necesite Turquía también para la reconstrucción. Hay otro aspecto también importante, que es el sistema satelital Copernicus, que es un sistema que da imágenes, que permite también ver exactamente el alcance de los daños, y también puede ser útil para enfocar dónde se requiere la ayuda y dónde están las zonas donde hay más daños y destrucciones por el terremoto. Entonces vamos a seguir desplegando esos recursos probablemente durante bastante tiempo ahí en Turquía y en Siria. Pues embajador, te agradezco mucho que nos hayas comentado cómo funciona el mecanismo de protección civil y ayuda de emergencia humanitaria de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias al embajador Gauthier Mignot de la Unión Europea en México.